Listo, buenas noches. Buenas noches. La idea de la reunión Buenas noches. es analizar el problema de la tarea número 5 de análisis de circuitos. Dentro del problema nos indica que hay una empresa que se llama Sonido Master, que requiere un amplificador que está compuesto por cinco bandas de filtros pasivos. Dentro del ejercicio, aquí cuando se realiza en esta tablita del análisis, pues básicamente hay que hacer 5 filtros, un pasabaja, 3 pasabandas y el último que es un pasa alta. Las frecuencias del pasabaja es de 300 Hz. El segundo filtro, que es pasabanda, debe estar entre 300 Hz y 3,3 kHz. El tercer filtro es el pasabanda, que debe estar entre 3,3 kHz y 9 kHz. El cuarto entre 9 y 13 kHz. Y el último es un pasa alta, que debe estar mayor a 13 kHz. Al dividirnos en el primer filtro, pues hacemos los cálculos matemáticos. Inicialmente cogemos la fórmula que indica la frecuencia de corte y despejamos la bobina. Al despejarla, pues queda igual que L es igual a la resistencia sobre 2 pi por frecuencia de corte. Al reemplazar los valores nos da que la bobina debe ser de 3,7136 milihercios. En la simulación, Henrys, perdón, sí. En la simulación, pues aquí tenemos el circuito inicial. Ya estamos aquí la simulación, pusimos los voltímetros en cada uno. El primer pasabaja es de color verdecito, acá está la gráfica. Como en el circuito colocamos, perdón, que está a 1 voltio, a 1 kilohertz, entonces en la gráfica aquí lo ubicamos en 0,707 en 707 milivoltios. Entonces aquí vamos moviendo la gráfica, lo más cercano que podemos dejar es 709. Aquí nos da que da 297,48 Hz, lo que está dentro de los rangos del primer filtro. Para el segundo filtro, entonces el filtro 2, que es el pasabanda entre 300 Hz y 3,3 kHz o 3300 Hz, para hacer los cálculos con las unidades de medida más sencillos. Entonces colocamos frecuencia 1, 300 Hz, frecuencia 2, 3300 Hz. Hallamos la diferencia entre las frecuencias, que es 3300 Hz menos 300 Hz, que es B sobre BW, nos da 3000 Hz. Calculamos el FS, que es igual a la frecuencia más BW sobre 2, que eso nos da, pues FS da 1800 Hz, para poder calcular la bobina y posteriormente la capacitancia, el capacitor. Ya después despejamos, nos da que la bobina es igual a la resistencia sobre 2 pi por BW. Reemplazamos valores, entonces aquí la bobina nos da 371,36 microhenrios. Para calcular el capacitor, pues utilizamos la otra fórmula, que es igual a 1 sobre 2 por pi por fs sobre la bobina. Al reemplazar los valores nos da 21,052 microfaradios. Al hacer la simulación, nos da la siguiente. Aquí lo apagamos y ponemos solo la segunda. ¿Listo? Lo mismo lo ubicamos en 0,707. Nos toca aquí cambiarle el cursor. Aquí lo colocamos en 0,707. Por ahí déjelo.
El otro toca que me guíe porque no alcanzo a ver. Ah, acá está, cambio esto acá que no me deja ver. Para tener un impulso de... Exacto. Ah, sí, fue perfecto. Macha. Aquí pues a hacer la simulación nos da pues muy desfasados los, porque nos da, debería dar entre 303, nos da 705 Hz y la otra frecuencia nos da 3.842 Hz o 3,8 kHz. Eso se debe al factor de calidad, porque está por debajo de 10. Aquí en las fotos de la simulación, calculando el del filtro 2, nos da que el factor de calidad es igual a 0,6. Cuando el filtro de calidad es inferior a 10, pues da desfasadas las frecuencias de corte. Listo, siguiente. Este sería el siguiente. Bueno, el filtro pasabanda del 3 sería de 3.300 Hz a 9.000 Hz según lo solicitado por la empresa de Soundmaster. Y la frecuencia 1 pues no la dan, y la frecuencia 2, que son las dos amplitudes de la frecuencia que solicita la empresa. En este caso F1 3.300 Hz, F2 9.000 Hz, y el ancho de banda pues es el resultado de la resta de entre las dos, que es el BW, que son 5.700 Hz. Con con ese BW podemos hallar la frecuencia FS, que es la frecuencia de corte. Esa se halla pues con la fórmula que se ve, que es FS es igual a F1 más la división entre BW sobre 2. Esta nos da 6.150 Hz. Y con estas frecuencias ya podemos hallar lo que es la inductancia, o la bobina que vamos a usar para el circuito. Compañero, ¿puede bajar un poco? Sí, señor, claro, con mucho gusto. Bueno, en este caso la bobina que nos da es una bobina de 195.4534 microhenrios. Y con esta bobina ya podremos hallar lo que es el capacitor para el circuito. En este caso, pues el capacitor es despejando la fórmula que se ve en la gráfica de 1 sobre 2 por pi por la frecuencia S sobre la bobina. Pues con esto se reemplazan los valores y nos da que el capacitor es de 3,468 microfaradios. Voy a bajar, compañero. En este caso, en las gráficas, la frecuencia de la fuente y el voltaje de la fuente no nos influye directamente, porque lo que estamos hallando es las frecuencias de resonancia que nos da los componentes electrónicos en el dispositivo. Y en la gráfica se puede ver, compañero, ahí para que me Dime un colabore. segundito, ya lo pongo en 3. Acá se coloca el voltaje en 707, en 0.707 milivoltios para encontrar las frecuencias que estamos hallando del circuito. Igualmente, como el compañero nos lo mencionó en los anteriores ejercicios, entonces en el cursor 1 nos queda que la frecuencia es de 3.9053 kHz o 3,9 kHz. Y la frecuencia del cursor 2 es 9.5696 kHz. Con los voltajes de 713.48 milivoltios, cursor 2, y 703.80 milivoltios, cursor 1. Este ancho nos da 5.6 kHz, que es el que estábamos mirando en el cálculo del
del cálculo matemático del circuito. Este ejercicio nos da que el factor de calidad es de 1.078. Entonces, ahí está la simulación. Pasamos al circuito siguiente. Filtro 4. Bueno, el filtro 4 es un consecutivo de los filtros que venimos relacionando de menor a mayor. En este caso ya vamos en uno de 9000 a 13000 Hz. La frecuencia 1, pues 9000 Hz. La frecuencia 2, 13000 Hz. Nuestro ancho de banda sería de 4000 Hz, que es el resultado entre la resta de la frecuencia 2 sobre la frecuencia 1. Con estos valores ya podremos hallar la bobina, que la bobina que usamos en este circuito es de 278.5211 microhenrios. También, en el que igual al circuito anterior, usaremos la fórmula para despejar y hallar lo que es el condensador. En este caso estamos hablando de un condensador de 0.751.617 microfaradios, o se podría también decir 751.6 nanofaradios. Bajar, compañero. Perdón. Bueno. Ahora pues realizaremos la simulación en multisim para poder encontrar lo que es de manera práctica. Este sí toca más. Ese no puede, compañero, colocarlo en logaritmo y ampliarlo un poquito. No, es que este toca, compañero, encontrar la parte más alta y multiplicarlo por 0,707. Sí. 877,74. Ya lo ubico. Toca tener un pulso. La verdad sí es muy complicado esa gráfica. Así yo creo que está mejor, ¿no? Listo, compañero, ahí se la dejé. Listo, compañeros. Bueno, entonces, en este caso nos da la frecuencia donde inicia el cursor 1 es 8,6 kHz aproximadamente, pues por lo que es muy complicado colocarlo sobre el 707 milivoltios. Y la frecuencia 2 del cursor 2 nos da 14.2 kHz o 14.3 aproximadamente, con un voltaje de 601.98 milivoltios. El ancho de banda nos da de 5.6817 kHz. Entonces, en este caso, ese sería la gráfica del circuito pasabanda, y con un factor de calidad de 2.75, que sería nuestro factor de calidad en este caso. ¿Listo, compañero? Listo, vamos al filtro 5. Listo, compañeros. Bueno, me presento. Mi nombre es Cristian. Voy a dar como la sustentación del ejercicio 5, que es un pasaaltas, donde tenemos que hallar primero, digamos que es una frecuencia de corte, donde nos indica que es 1 sobre 2 pi por la resistencia y el condensador. Despejando el condensador, porque tenemos que hallar el condensador, ya que sabemos que la resistencia es como tal el parlante. Despejamos el condensador y nos da que es 1 sobre 2 pi por 7, que es el valor de la resistencia del parlante, por los 13000 Hz que
que es lo que queremos que pase como tal el parlante, dándonos un capacitor para el circuito de 1.74 microfaradios. Entonces podemos ver en la gráfica. Ahí podemos ver la gráfica. Ponemos el cursor en 707 milivoltios aproximados. Ay, compañero. Ahí lo podemos dejar. Y vemos que nos da una frecuencia en ese punto de corte de 13.098 kilohertz. Entonces, quiere decir que el capacitor quedó bien diseñado y que el circuito nos está dando correctamente. Una conclusión sería que en el pasabajas y en el pasaandas, el punto de corte, que es 0.707 del voltaje como tal, el pico alto, nos está dando casi igual o igual al circuito teórico, ya que el factor de calidad es muy cercano al 10. En el pasabandas 1, 2 y 3, podemos observar que siendo el factor de calidad bajo, 306, 06, 107, 1,7 y 2,75, vemos que son valores muy bajitos al 10. Vemos que hay una distorsión en las frecuencias de corte, pero que el ancho de banda sí siempre está, digamos que cercano al valor teórico. Entonces se nos desfasan con el voltaje en 0.7, pero el ancho de banda sí sigue siendo el mismo al hallado teóricamente. Entonces, pues nos damos cuenta que hace partes por el factor de calidad. Otra conclusión que podemos dar es que en los circuitos pasabanda y pasabajas es muy fácil calcular, digamos que la capacitancia y la inductancia en el caso del pasabandas de baja, ya que pues contamos solo con dos elementos y ya nos están dando uno que es el parlante y la resistencia. Nos faltaría calcular en el pasabandas de baja solo la inductancia o el inductor, y en el de alta se hizo con el capacitor, ya que la salida es el parlante y es el que nos están dando, que es la resistencia. No sé si mis compañeros tienen otra conclusión. No. No, en mi caso yo no tengo más. Creo que su merced las dijo correctamente todas. Sí, estoy de acuerdo. Listo. Yo creo que aquí tenemos la grabación. Muchas gracias a todos. Muchas Igualmente, gracias. compañero.